Hola y bienvenido a tu podcast Urantia en audio. Por parte del equipo que hace posible este espacio, queremos agradecerte por tu paciencia y pedirte disculpas por la demora en nuestro último episodio. Esperamos que disfrutes y aprendas con el escrito de hoy. Gracias. Escrito 192. Las apariciones en Galilea. Cuando los apóstoles partieron de Jerusalén rumbo a Galilea, los líderes judíos ya se habían calmado considerablemente. Dado que Jesús solo se apareció a su familia de creyentes del reino, y puesto que los apóstoles estaban ocultos sin predicar en público, los gobernantes de los judíos concluyeron que el movimiento evangélico, después de todo, había sido efectivamente suprimido. Por supuesto, se hallaban desconcertados ante la propagación creciente de rumores de que Jesús había resucitado de entre los muertos, pero confiaban en que los guardias sobornados contrarrestarían eficazmente tales informes, repitiendo la historia de que un grupo de sus seguidores se había llevado el cuerpo. Desde este momento, y hasta que los apóstoles fueran dispersados por la creciente ola de persecuciones, Pedro fue reconocido en general como el jefe del cuerpo apostólico. Jesús nunca le otorgó tal autoridad, y sus compañeros apóstoles jamás lo eligieron formalmente para ocupar ese puesto de responsabilidad. Él lo asumió naturalmente y lo mantuvo por consenso general, y también porque era su predicador principal. A partir de entonces, la predicación pública se convirtió en la tarea principal de los apóstoles. Después de su regreso de Galilea, Matías, a quien eligieron para ocupar el lugar de Judas, asumió el rol de tesorero. Durante la semana que permanecieron en Jerusalén, María, la madre de Jesús, pasó gran parte del tiempo con las mujeres creyentes que se hospedaban en la casa de José de Arimatea. Muy temprano en la mañana del lunes, cuando los apóstoles partieron hacia Galilea, Juan Marcos fue con ellos. Los siguió fuera de la ciudad, y cuando ya habían pasado con creces Betania, se atrevió a acercarse entre ellos, sintiéndose seguro de que no lo mandarían de regreso. Los apóstoles se detuvieron varias veces en el camino hacia Galilea para contar la historia de su maestro resucitado, y por ello no llegaron a Betsaida sino hasta muy entrada la noche del miércoles. Ya era mediodía del jueves cuando todos estaban despiertos y listos para tomar el desayuno. ¡1! La aparición junto al lago. Alrededor de las 6 de la mañana del viernes 21 de abril, el maestro Morontial hizo su 13ª aparición, la primera en Galilea, ante los 10 apóstoles, cuando su barca se acercaba a la orilla, cerca del lugar habitual de desembarco en Betsaida. Después de haber pasado la tarde y la noche del jueves esperando en la casa de Zebedeo, Simón Pedro sugirió que fueran a pescar. Al proponerlo Pedro, todos los apóstoles decidieron acompañarlo. Trabajaron con las redes toda la noche sin pescar nada. Sin embargo, no les preocupó mucho el no haber hecho captura alguna, pues tenían muchas experiencias recientes que compartir entre ellos, cosas que les habían acontecido en Jerusalén. Pero cuando amaneció, decidieron regresar a Betsaida. Al acercarse a la orilla, vieron a alguien en la playa, cerca del embarcadero, junto a un fuego. Al principio creyeron que era Juan Marcos, que había bajado a recibirlos, pero al acercarse notaron que se habían equivocado. El hombre era demasiado alto para ser Juan. A ninguno de ellos se le ocurrió que aquel hombre en la orilla pudiera ser el maestro.
No comprendían del todo por qué Jesús deseaba encontrarse con ellos en los lugares de sus antiguos recuerdos, en medio de la naturaleza, lejos del encierro de Jerusalén y sus trágicas memorias de temor, traición y muerte. Pero él les había dicho que, si iban a Galilea, allí se encontraría con ellos, y estaba por cumplir esa promesa. Cuando soltaron el ancla y se preparaban para entrar en la barquilla y desembarcar, el hombre en la playa les gritó: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Y al responderle: «No», él les habló de nuevo: «Echen la red al lado derecho de la barca y hallarán peces». Sin saber que era Jesús quien les hablaba, todos a una obedecieron y echaron la red tal como se les había indicado. Inmediatamente, ésta se llenó tanto que apenas podían izarla. Juan Zebedeo, de percepción aguda, al ver la red tan cargada, comprendió que era el Maestro quien les había hablado. Al llegarle este pensamiento, se inclinó y susurró al oído de Pedro: «Es el Maestro». Pedro, como siempre, hombre de acción impulsiva y devoción ardiente, se levantó de un salto y se arrojó al agua para alcanzar cuanto antes al Maestro. Sus compañeros llegaron poco después, trayendo la barquilla con la red de peces a remolque. Para ese momento, Juan Marcos ya se había levantado, y al ver a los apóstoles llegar con la red repleta, corrió por la playa a recibirlos. Al ver a 11 hombres en vez de 10, dedujo que aquel a quien no reconocían era el Jesús resucitado. Y mientras los 10 sorprendidos guardaban silencio, el joven corrió hacia el Maestro y, arrodillándose a sus pies, exclamó: «Mi Señor y mi Maestro». Entonces Jesús habló, no como lo había hecho en Jerusalén cuando les decía: «Paz sea con vosotros», sino que en tono familiar se dirigió a Juan Marcos. «Bien, Juan, me alegra verte otra vez, y más aún en la despreocupada Galilea, donde podemos conversar tranquilamente. Quédate con nosotros, Juan, y tomemos desayuno juntos». Mientras Jesús conversaba con el joven, los 10 estaban tan asombrados que se olvidaron de sacar la red de peces a la playa. Entonces Jesús les dijo: «Traigan los peces y preparen algunos para el desayuno. Ya tenemos fuego y bastante pan». Aunque Juan Marcos había rendido homenaje al Maestro, Pedro, por un momento, quedó sobrecogido al ver las brasas encendidas en la playa. La escena le recordó vívidamente el fuego de carbón en el patio de Anás, donde él había negado al Maestro. Pero se sobrepuso, y arrodillándose ante Jesús, exclamó: «Mi Señor y mi Maestro». Luego Pedro se unió a sus compañeros para sacar la red. Cuando terminaron de descargarla, contaron los peces y había 153 ejemplares grandes. Nuevamente se cometió el error de llamar a esto otra pesca milagrosa. Sin embargo, no hubo milagro en este episodio. Simplemente fue el ejercicio del conocimiento anticipado del Maestro. Él sabía dónde estaban los peces y les indicó dónde lanzar la red. Jesús les dijo: «Venid todos a desayunar. Hasta los gemelos deberían sentarse mientras converso con ustedes. Juan Marcos preparará los peces». Juan trajo 7 peces de buen tamaño que el Maestro colocó sobre el fuego. Cuando estuvieron cocidos, el joven los sirvió a los 10. Luego Jesús partió el pan y se lo entregó a Juan, quien a su vez lo repartió entre los apóstoles hambrientos. Cuando todos hubieron sido servidos, Jesús pidió a Juan Marcos que se sentara, y él mismo le sirvió pescado y pan. Mientras comían, Jesús conversó con ellos, rememorando muchas de sus experiencias vividas en Galilea y junto a ese mismo lago. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó ante los apóstoles como grupo. Al principio, cuando Jesús les preguntó si habían pescado algo, no sospecharon quién era, pues era habitual que los pescadores del mar de Galilea fueran recibidos así por los comerciantes de pescado de Tariquea,
que solían estar presentes para comprar las capturas frescas para sus depósitos de secado. Jesús conversó con los 10 apóstoles y con Juan Marcos por más de 1 hora. Luego paseó por la playa, hablando con ellos de 2 en 2, aunque no eran los mismos pares a los que en un principio había enviado a enseñar. Los 11 apóstoles habían bajado juntos desde Jerusalén, pero Simón el Celote, cada vez más desanimado a medida que se acercaban a Galilea, se apartó del grupo al llegar a Betsaida y regresó a su hogar. Antes de despedirse esa mañana, Jesús pidió que 2 de los apóstoles se ofrecieran voluntariamente para ir a buscar a Simón Celote y traerlo de vuelta ese mismo día. Pedro y Andrés se ofrecieron, y así lo hicieron. 2. Conversando con los apóstoles de 2 en 2. Cuando terminaron de desayunar, y mientras los demás se quedaban junto al fuego, Jesús hizo señas a Pedro y a Juan para que lo acompañaran a dar un paseo por la playa. Mientras caminaban, Jesús le dijo a Juan: «Juan, ¿me amáis?» Y cuando Juan respondió: «Sí, maestro, con todo mi corazón», el maestro le dijo: «Entonces, Juan, abandonad tu intolerancia y aprended a amar a los hombres como yo te he amado. Dedicad tu vida a demostrar que el amor es la más grande de las cosas del mundo. Es el amor de Dios lo que impulsa a los hombres a buscar la salvación. El amor es el antecesor de toda bondad espiritual, la esencia de lo verdadero y lo bello». Luego Jesús se volvió hacia Pedro y le preguntó: «Pedro, ¿me amáis?» Pedro respondió: «Señor, sabéis que te amo con toda mi alma». Entonces Jesús dijo: «Si me amáis, Pedro, apacentad mis corderos. No descuidéis el servir a los débiles, los pobres y los jóvenes. Predicad el Evangelio sin temor ni favoritismo. Recordad siempre que Dios no hace acepción de personas. Servid a tus semejantes como yo te he servido. Perdonad a tus hermanos mortales como yo te he perdonado. Permitid que la experiencia te enseñe el valor de la meditación y el poder de la reflexión inteligente». Después de caminar un poco más, el maestro se volvió hacia Pedro y le preguntó: «Pedro, ¿realmente me amáis?» Y Pedro respondió: «Sí, Señor, sabéis que te amo». Y nuevamente Jesús dijo: «Entonces cuidad bien de mis ovejas. Sé un buen y verdadero pastor para el rebaño. No traicionéis la confianza que depositan en vos. No te dejéis sorprender por la mano del enemigo. Vigilad y orad en todo momento». Caminaron unos pasos más, y Jesús se volvió a Pedro y por tercera vez le preguntó: «Pedro, ¿verdaderamente me amáis?» Entonces Pedro, entristecido por la aparente desconfianza del maestro, dijo con profundo sentimiento: «Señor, vos sabéis todas las cosas y por eso sabéis que te amo de verdad y sinceramente». Entonces Jesús le dijo: «Apacentad mis ovejas. No abandonéis el rebaño. Sé un ejemplo e inspiración para todos tus compañeros pastores. Amad al rebaño como yo te he amado y dedicad tu vida a su bienestar, así como yo he dedicado la mía al tuyo. Y seguidme hasta el final». Pedro tomó literalmente esta última declaración, que debía seguirle físicamente, y señalando a Juan preguntó: «Si yo te sigo, ¿qué hará este hombre?». Percibiendo Jesús que Pedro había malinterpretado sus palabras, le dijo: «Pedro, no te preocupéis por lo que tus hermanos hayan de hacer. Si yo quiero que Juan permanezca hasta mi regreso, ¿qué te importa a vos? Lo que debéis asegurarte es que me sigáis vos». Este comentario se difundió entre los hermanos y fue interpretado como que Jesús había dicho que Juan no moriría antes de que él volviera, tal como muchos pensaban y esperaban, para establecer el reino con poder y gloria. Esta interpretación de las palabras de Jesús fue uno de los factores que ayudaron a que Simón Celote volviera al servicio y se mantuviera activo.
Cuando regresaron junto a los demás, Jesús se fue a caminar y conversar con Andrés y Santiago. Tras andar un corto trecho, Jesús le dijo a Andrés: «Andrés, ¿confiáis en mí?». Y el que había sido jefe de los apóstoles se detuvo y respondió: «Sí, maestro, ciertamente confío en vos, y sabéis que así es». Entonces Jesús le dijo: «Andrés, si confiáis en mí, confiad más en tus hermanos, incluso en Pedro. Una vez te confié el liderazgo de tus hermanos, ahora debéis confiar en otros, pues yo estoy por ir al Padre. Cuando tus hermanos empiecen a dispersarse por causa de las amargas persecuciones, sé un consejero sabio y considerado para Santiago, mi hermano en la carne. Cuando le impongan cargas pesadas que por falta de experiencia no sabrá llevar. Y continuad confiando, porque no te fallaré. Cuando tu labor en la tierra haya terminado, vendrás a mí». Luego Jesús se volvió a Santiago y le preguntó: «Santiago, ¿confiáis en mí?». Y Santiago, por supuesto, respondió: «Sí, maestro, confío en vos con todo mi corazón». Entonces Jesús dijo: «Santiago, si confiáis más en mí, serás menos impaciente con tus hermanos. Si confiáis en mí, te será más fácil ser bondadoso con la hermandad de los creyentes. Aprended a sopesar las consecuencias de tus palabras y acciones. Recordad que la cosecha depende de la siembra. Orad por la tranquilidad del espíritu y cultivad la paciencia. Estas virtudes, junto con una fe viva, te sostendrán cuando llegue la hora de beber la copa del sacrificio. Pero nunca te desanimes. Cuando hayas terminado en la tierra, también vendrás a estar conmigo». Jesús luego conversó con Tomás y Natanael. Le dijo a Tomás: «Tomás, ¿me servís?». Tomás respondió: «Sí, Señor, te sirvo ahora y siempre». Entonces Jesús le dijo: «Si queréis servirme, servid a mis hermanos en la carne como yo te he servido. No te canséis de hacer el bien. Perseverad como quien ha sido designado por Dios para este servicio de amor. Cuando hayas terminado tu servicio conmigo en la tierra, servirás conmigo en la gloria». Tomás, debéis dejar de dudar. Debéis crecer en fe y en el conocimiento de la verdad. Creed en Dios como un niño, pero dejad de actuar de manera infantil. Tened valor, sé fuerte en la fe y poderoso en el reino de Dios. Luego el maestro dijo a Natanael: «Natanael, ¿me servís?». Y el apóstol respondió: «Sí, maestro», y con una afectuosa devoción. Entonces Jesús dijo: «Sí, pues, me servís de todo corazón. Asegúrate de que estés dedicado con afecto incansable al bienestar de mis hermanos en la tierra. Mezclad amistad con tu consejo y añadid amor a tu filosofía. Servid a tus semejantes como yo te he servido. Sé fiel a los hombres como yo he velado por vos. Sé menos crítico. Esperad menos de algunos hombres y así disminuirás tus decepciones. Y cuando el trabajo aquí haya terminado, servirás conmigo en lo alto». Luego el maestro habló con Mateo y Felipe. A Felipe le dijo: «Felipe, ¿me obedecéis?». Felipe respondió: «Sí, Señor, te obedeceré hasta con mi vida». Entonces Jesús le dijo: «Si queréis obedecerme, andad entonces a las tierras de los gentiles y proclamad este evangelio. Los profetas os han dicho que obedecer es mejor que sacrificar. Por la fe te has convertido en un hijo del reino que conoce a Dios. Hay solo una ley que debéis obedecer: el mandato de ir y proclamar el evangelio del reino. No temáis a los hombres. No tengas miedo de anunciar las buenas nuevas de la vida eterna a tus semejantes que languidecen en la oscuridad y ansían la luz de la verdad. No más, Felipe, te ocuparás de dinero y bienes. Ahora sois libre para predicar las buenas nuevas como lo hacen tus hermanos, y yo iré delante de vos y estaré con vos hasta el fin».
Luego, dirigiéndose a Mateo, el maestro preguntó: Mateo, ¿tenéis en tu corazón el deseo de obedecerme? Mateo respondió: Sí, Señor, estoy plenamente dedicado a hacer tu voluntad. Entonces el maestro dijo: Mateo, si queréis obedecerme, salid a enseñar a todos los pueblos este evangelio del reino. Ya no servirás a tus hermanos en las cosas materiales de la vida. De ahora en adelante proclamarás las buenas nuevas de la salvación espiritual. Desde ahora, poned toda tu atención en obedecer tu comisión de predicar este evangelio del reino del Padre. Como yo he hecho la voluntad del Padre en la tierra, así también cumpliráis vos el encargo divino. Recordad que tanto judíos como gentiles son tus hermanos. No temas a ningún hombre cuando proclaméis las verdades salvadoras del Evangelio del reino de los cielos. Y a donde yo voy, vos también irás pronto. Luego caminó y conversó con los gemelos Alfeo, Santiago y Judas. Hablándoles a ambos, les preguntó: Santiago y Judas, ¿creen en mí? Y cuando ambos respondieron: Sí, maestro, creemos, él les dijo: Pronto me iré. Ya ven que los he dejado en la carne. Solo me quedo un poco más en esta forma antes de ir al Padre. Ustedes creen en mí. Son mis apóstoles, y siempre lo serán. Continúen creyendo y recordando su relación conmigo cuando ya no esté, incluso si regresan a las labores que hacían antes de venir a vivir conmigo. No permitan que un cambio en su labor exterior afecte su lealtad. Tengan fe en Dios hasta el fin de sus días en la tierra. Jamás olviden que cuando uno es un hijo de fe de Dios, toda obra justa es sagrada. Nada de lo que hace un hijo de Dios puede ser trivial. Por tanto, trabajen de ahora en adelante como para Dios. Y cuando terminen su labor aquí, tengo otros mundos mejores donde también trabajarán para mí. Y en todo este trabajo, tanto aquí como en otros mundos, yo trabajaré con ustedes, y mi espíritu morará dentro de ustedes. Casi eran las 10 de la mañana, cuando Jesús volvió de su charla con los gemelos Alfeo. Y al despedirse de los apóstoles, dijo: Hasta que nos encontremos todos mañana al mediodía en el monte de vuestra ordenación. Y al decir esto, desapareció de su vista. 3. En el monte de la ordenación. Al mediodía del sábado 22 de abril, los 11 apóstoles se reunieron, según lo acordado, en la colina cerca de Capernaum, y Jesús apareció entre ellos. Esta reunión tuvo lugar precisamente en el mismo monte donde el Maestro los había designado como sus apóstoles y como embajadores del reino del Padre en la tierra. Y esta fue la 14ª manifestación morontial del Maestro. En esta ocasión, los 11 apóstoles se arrodillaron formando un círculo alrededor del Maestro y lo escucharon repetir los encargos y presenciaron cómo recreaba la escena de la ordenación, tal como lo había hecho cuando por primera vez los apartó para la labor especial del reino. Todo aquello les evocaba el recuerdo de su anterior consagración al servicio del Padre, excepto por la oración del Maestro. Pues ahora, cuando el Maestro, el Jesús morontial, oró, lo hizo con tonos de majestad y palabras de poder como jamás habían escuchado. Su Maestro hablaba ahora con los gobernantes de los universos como quien, en su propio universo, había recibido todo poder y autoridad en sus manos. Y estos 11 hombres nunca olvidaron aquella experiencia de rededicación morontial a los antiguos compromisos de embajadores. El Maestro pasó exactamente 1 hora en aquel monte con sus embajadores, y tras darles una afectuosa despedida, desapareció de su vista. Y nadie volvió a ver a Jesús durante una semana entera. Los apóstoles realmente no sabían qué hacer. Ignoraban si el Maestro había ascendido al Padre.
En ese estado de incertidumbre, permanecieron en Betsaida. Temían salir a pescar, no fuera que él viniera a visitarlos y ellos se perdieran de verlo. Durante toda esa semana, Jesús estuvo ocupado con las criaturas morontiales de la tierra y con los asuntos de la transición morontial que estaba experimentando en este mundo. 4. La reunión junto al lago. La noticia de las apariciones de Jesús se estaba difundiendo por toda Galilea, y cada día llegaban más creyentes a la casa de los Zebedeo para preguntar sobre la resurrección del Maestro y averiguar la verdad acerca de estas apariciones tan comentadas. Pedro, al comenzar la semana, envió aviso de que se celebraría una reunión pública junto al lago el próximo sábado a las 3 de la tarde. Así, el sábado 29 de abril, a las 3 de la tarde, más de 500 creyentes de los alrededores de Capernaum se congregaron en Betsaida para escuchar a Pedro predicar su primer sermón público desde la resurrección. El apóstol estaba en su mejor momento, y tras concluir su emotivo discurso, pocos de sus oyentes dudaban de que el Maestro había resucitado de entre los muertos. Pedro terminó su sermón diciendo: afirmamos que Jesús de Nazaret no está muerto. Declaramos que ha resucitado del sepulcro. Proclamamos que lo hemos visto y hablado con él. Y justo cuando terminaba de hacer esta declaración de fe, allí mismo, a su lado y a la vista de todos los presentes, el Maestro apareció en forma morontial y, hablándoles con el tono familiar de siempre, dijo: la paz sea con vosotros, y mi paz os dejo. Luego de aparecer y pronunciar estas palabras, desapareció de su vista. Esta fue la 15ª manifestación morontial de Jesús resucitado. Por ciertas cosas que el Maestro les había dicho a los 11 durante la conferencia en el Monte de la Ordenación, los apóstoles tenían la impresión de que el Maestro haría una aparición pública ante un grupo de creyentes galileos y que, tras este evento, debían regresar a Jerusalén. Por lo tanto, temprano al día siguiente, domingo 30 de abril, los 11 dejaron Betsaida rumbo a Jerusalén. Enseñaron y predicaron considerablemente a lo largo del camino por el valle del Jordán, de modo que no llegaron a la casa de los Marcos en Jerusalén hasta bien entrada la noche del miércoles 3 de mayo. Fue un regreso triste para Juan Marcos. Apenas unas horas antes de su llegada, su padre, Elías Marcos, había fallecido repentinamente debido a una hemorragia cerebral. Aunque la certeza de la resurrección de los muertos fue un gran consuelo para los apóstoles en su duelo, igualmente lamentaron profundamente la pérdida de su buen amigo, quien había sido un firme apoyo para ellos, incluso en tiempos de gran tribulación y desánimo. Juan Marcos hizo todo lo posible por consolar a su madre, y hablando en nombre de ella, invitó a los apóstoles a seguir hospedándose en su casa. Así, los 11 tomaron nuevamente aquel aposento alto como su cuartel general hasta después del día de Pentecostés. Los apóstoles ingresaron en Jerusalén intencionadamente después del anochecer para no ser vistos por las autoridades judías. Tampoco hicieron una aparición pública en relación con el funeral de Elías Marcos. Al día siguiente, permanecieron en estricta reclusión en aquel significativo aposento alto. El jueves por la noche, los apóstoles celebraron una reunión maravillosa en el aposento, en la cual todos se comprometieron a salir a predicar públicamente el nuevo evangelio del Señor resucitado, excepto Tomás, Simón Celote y los gemelos Alfeo. Ya habían comenzado los primeros pasos de la transformación del Evangelio del Reino, la filiación con Dios y la hermandad entre los hombres, en la proclamación de la resurrección de Jesús. Natanael se opuso a este cambio en el contenido del mensaje público, pero no pudo resistir la elocuencia de Pedro ni superar el entusiasmo de los discípulos.
especialmente el de las mujeres creyentes. Y así, bajo el vigoroso liderazgo de Pedro, y antes de que el Maestro ascendiera al Padre, sus bienintencionados representantes comenzaron ese sutil proceso de ir transformando poco a poco la religión de Jesús en una nueva y modificada religión sobre Jesús.